Yo quiero evaluar en 3 capítulos los 3 escenarios que se le presentan al país con miras a las elecciones presidenciales de este año. Los 2 primeros escenarios son sin acuerdo político de ningún tipo. El primero es que gana el gobierno con unas elecciones no democráticas y el segundo, gana la oposición, logra imponerse y derrotar al gobierno sin acuerdo. Finalmente, el tercero es el escenario en el que se logra un acuerdo político entre factores del gobierno y de la oposición. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se nos viene a los venezolanos después del 2024? Vamos con el primer escenario. ¿Qué pasa si el gobierno se impone en unas elecciones llenas de atropellos y se reelige Maduro? Ese escenario es peligrosísimo para Venezuela porque la situación de nuestro país se puede complicar muchísimo si se retoma la política de sanciones. Algunos voceros del gobierno han dicho que la realidad geopolítica mundial lo favorece y que Estados Unidos va a continuar en su política de alivio de sanciones porque Occidente necesita nuestro petróleo. Eso no es verdad. Estados Unidos va a responder. Y va a responder porque no tiene otra. ¿Qué va a decir Estados Unidos? Yo tomé medidas para aliviar las sanciones, te solté varios presos que tenía aquí, que tú valorabas mucho, siempre bajo la promesa, por lo menos en el discurso, de que tú ibas a hacer unas elecciones libres y democráticas. Digo por lo menos en el discurso porque uno no termina de saber a ciencia cierta qué es lo que ahí se conversa detrás del telón. Pero frente a la opinión pública norteamericana y sus aliados europeos, lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos es: yo te estoy cediendo en cosas, confiando en que el gobierno de Venezuela va a cumplir su palabra. Si tú inhabilitas a la candidata que ganó las primarias de la MUD con el 90% de los votos, expulsas a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, metes preso a Rocío San Miguel, yo no te puedo seguir levantando las sanciones porque quedo como un bobo. ¿Sí? Burlado por un país pequeño que está en el hemisferio en el cual se supone que yo tengo autoridad. Dejar que se burlen de ellos no me suena que va a ser la respuesta de esa potencia con vocación imperialista llamada Estados Unidos de América. Pero además Estados Unidos está en un año electoral y los votos del estado de la Florida son demasiado importantes. Muchos grupos de presión van a ejercer influencia sobre los candidatos de los 2 partidos y los van a obligar a tomar una postura dura contra Venezuela durante la campaña. Eso va a ser muy difícil recoger después. Hay que recordar que la política de sanciones contra Venezuela siempre ha sido una política bipartidista. Los 2 partidos han estado de acuerdo en eso. No están de acuerdo en casi nada, pero en eso sí. Finalmente hay una razón adicional y es que Venezuela dejó de ser el proveedor seguro de petróleo que fue en el pasado y tiene sustituto. Venezuela está produciendo 750.000 barriles diarios de petróleo según las cifras del OPEP y Guyana ya va por 480.000 y proyectan que van a estar en 1.200.000 en 2 años. Venezuela tiene muchas limitaciones estructurales para aumentar su producción. Para empezar, tiene 150.000 millones de dólares en deuda, sin contar lo que debemos por los litigios contra Venezuela, que pueden llegar a sumar 40.000 millones más. Tenemos una industria petrolera endeudada que no paga y por tanto no tiene quien le preste. Tenemos problemas de servicios, infraestructura, tenemos problemas de energía eléctrica. Sin energía eléctrica no es posible producir nada. Guyana tiene los brazos abiertos de par en par a todas las empresas petroleras del mundo, incluidas las chinas. Ahí las empresas no van a tener que entenderse con PDVSA ni con engorrosos procesos burocráticos. Ahí van a trabajar con absoluta libertad. Ahí en Guyana está el petróleo que necesitan. Estados Unidos y Europa pueden conseguir mucho más petróleo de mejor calidad y más rápido en Guyana que en Venezuela. La necesidad de petróleo de Occidente lo que nos puede traer como consecuencia es que le metan una presión gigante a la Corte Internacional de Justicia para que produzca un fallo en contra de Venezuela y nos arrebaten prematuramente nuestro territorio en reclamación. Geopolíticamente no somos un país estratégico. En el largo plazo sí, porque tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero en el corto plazo no. Este escenario catastrófico que estoy presentando, digo catastrófico no para el gobierno, para el país y para los que vivimos aquí, es más o menos el siguiente. Maduro gana la elección, Estados Unidos retoma la política de sanciones, se produce el fallo de la Corte Internacional de Justicia y nos quitan Guyana. El Departamento del Tesoro deja vencer en abril las medidas de protección a Citgo y la perdemos. Los acreedores nos empiezan a embargar. Sale un barco petrolero del terminal de Jose, lo interceptan en alta mar por embargo en favor de la empresa estadounidense ConocoPhillips. Digo ConocoPhillips por decir cualquiera. Si Dios no lo quiera, la producción petrolera cae 10%. Y en el escenario que estamos viendo, eso es altamente probable. El frágil equilibrio fiscal y monetario que el gobierno ha logrado se va al carrizo. Y la gobernabilidad
Es muy probable que también. No existe peor escenario para Venezuela que perder la gobernabilidad para ningún país. La obra más famosa del filósofo inglés Thomas Hobbes es el Leviatán. El Leviatán era un monstruo bíblico que para él representaba el peligro de esa tendencia de los hombres a caer en una guerra de todos contra todos. Él decía que esas guerras siempre son movidas por el temor o el deseo. Para Hobbes, vencer ese peligro era lo más importante y por eso él justificaba gobiernos con el poder absoluto. Un escenario de ingobernabilidad nos mete por caminos que tenemos que evitar a toda costa y al precio que sea.